Buen día. Hoy voy a contar la información de la primera parte del libro de Brom que consta de 5 puntos. En el primer punto se refiere que la historia examina la historia de la sociedad humana, teniendo como elemento común en todas las clases de historia posibles la idea del cambio, del movimiento, de la modificación que sufren sus objetos a través del tiempo. De hecho, al observar la actuación humana a través de los milenios, se puede percibir determinadas regularidades o leyes que expresan tendencias generales a pesar de que las leyes científicas imposibilitan una predicción exacta de lo que va a suceder. Por lo tanto, la historia es la ciencia que estudia al hombre a través del tiempo, refiriendo siempre su estudio al hombre en relación en comunidad de que forma parte y al desarrollo de esta. En el segundo punto, se destaca la evolución del pensamiento histórico desde el ámbito occidental. Por favor, abrochen su cinturón porque la información que viene es abundante. Partiendo del legado de una importante raíz proveniente de la antigüedad a través del pensamiento vertido de las obras al estilo de Heródoto o Tucídides, porque en ellas se estimuló la observación, la comparación y el análisis, gracias al estilo de vida de las ciudades griegas, aunado al intenso comercio de la región mediterránea oriental. Mientras que la Edad Media insistió en la sumisión de los hechos terrenales a lo divino, desde la interpretación bíblica hasta la segunda mitad del medievo, donde se reflejaron las condiciones sociales que justificaban el orden feudal, cosa que contrastó durante el Renacimiento porque se caracterizó por su racionalismo y la aparición desde ese entonces de los métodos modernos de crítica y análisis indispensables para cualquier investigación seria. Posteriormente, entre las consecuencias que trajo las demostraciones darwinistas, se encontró la de ciertos pensadores que trasladaron a la vida humana lo descubierto acerca de otros seres hacia la sociedad, como los conceptos de la supervivencia del más apto o la selección natural, que a su vez trajo otras consideraciones pseudocientíficas, como las racistas. Durante la primera mitad del siglo XIX, Comte, con su filosofía positivista, tuvo una concepción del mundo que obedeció a leyes invariables que podían ser conocidas e incluso permitían prever el futuro. Para mediados de ese mismo siglo, se formularía el materialismo dialéctico, también conocido como marxismo, que tuvo durante más de un siglo una profunda repercusión en los movimientos sociales y políticos e incluso en la actualidad. Muchos de sus planteamientos y de los métodos científicos que emplea siguen siendo dignos de atención y estudio. Ya en el siglo XX estuvo el interés de presentar una visión de conjunto del pasado humano y señalar la relación de este con el presente, gracias a los anales que comenzaron en 1929, aunado a otras formas de escribir la historia por parte de ciertos impulsos, como los estudios psicológicos de Freud, que trajeron intentos por definir el carácter de los distintos grupos humanos y de localizar ahí las causas de su comportamiento. Aportes sociológicos a la historia, estudios dirigidos a entidades sociales muy pequeñas, también conocidos como enfoques microhistóricos, historias personales e incluso vida cotidiana. En el tercer punto se indican las razones para realizar falsificaciones conscientes de la historia, donde es posible afianzar el dominio de una nación o ensalzar a una persona. Pero el papel de la historia como ciencia consiste en ver las bases objetivas, reales, de las interpretaciones del pasado, enseñanzas desprendidas de ellas, así como permitir su aprovechamiento más conveniente. Sin embargo, existe una afirmación acerca de las leyes históricas usadas frecuentemente por dirigentes políticos o sociales que atribuyen a la historia una
personalidad o intencionalidad de la que carece para justificar una acción de dominio. Entonces, hay dos extremos del mal uso de la historia. Uno de ellos niega absolutamente el conocimiento de las relaciones causales entre los fenómenos históricos, buscando la superación de la situación humana, mientras que el otro afirma verdades históricas inalterables, imposibilitando que nuevos descubrimientos y reflexiones propongan otras interpretaciones. Por parte de la comunicación de temas históricos se tendrá que utilizar un lenguaje adecuado al público receptor en sus diversas formas, como la docencia, novelas, películas o videos que pueden llegar a reproducir con mucha fidelidad un ambiente determinado, creando una conciencia sobre la evolución de algún núcleo humano. Pero también hay otra exposición histórica conocida como culto a los héroes, con planteamientos que conducen a un pensamiento acrítico que deja todo en manos de seres excepcionales sin profundizar en las condiciones en que estos actúan, presentando a una especie de superhombres desde su nacimiento o villanos en su respectivo opuesto. Por eso es muy importante que quien exponga esta clase de temas tenga conocimiento de los métodos básicos de la especialidad histórica para poder juzgar con objetividad y criterio personal lo presentado por el investigador. El cuarto punto indica los materiales con los que trabaja el historiador sus investigaciones, que son las fuentes históricas o todas las huellas dejadas por la actividad del hombre, que se dividen a su vez en aquellas que tratan de elementos elaborados simultáneamente o en contacto directo con el acontecimiento que se describe, conocidas como fuentes primarias o las fuentes secundarias, que son estudios previos basados directa o indirectamente en las fuentes primarias o en el conocimiento del acontecimiento mismo. Cuando se ha obtenido la información de los hechos estudiados, se pasa a la crítica. Al principio iba a llamarse crítica de la crítica crítica, que es el análisis destinado a comprobar su autenticidad y a permitir su comprensión, aprovechándose los datos sin dejar de lado la fijación en todo el contexto del periodo, a comparar unos datos con otros y ver si concuerdan entre sí. Asimismo, nuestra información puede enriquecerse de los valiosos datos que aportan las ciencias relacionadas con la historia, tales como la psicología, la geografía, la economía, la sociología, la jurisprudencia e incluso otras ciencias, sin estar limitadas a los problemas sociales como la biología, con el análisis de los restos humanos desde el estudio del ADN, la geología, que puede llegar a determinar la antigüedad de las piezas halladas por los estratos en los que se encontraban, o la química y física nuclear para encontrar la edad de huesos u otros materiales orgánicos como inscripciones en tablillas de arcilla o en pergaminos. Tal vez haya aún quienes opinen que quienes hacen la historia solo enumeran hechos. ¿Qué opina de todo esto y cuál es la función que usted cree o creía que tiene la historia? Sea libre de expresar su opinión en los comentarios. De la misma manera, le invito a ver la introducción de otro libro de historia que le dejaré por acá arriba. Por favor, comparta este video con alguien que le pueda ser de utilidad. Regáleme un me gusta y suscríbase a este canal para más videos así. Continuemos. Una vez obtenida y comprobada la información, se pasa a sintetizar los componentes fundamentales de los hechos para encontrar relaciones causales que permitirán suponer leyes de evolución histórica, sujetas a corroboración práctica, ya sea que se confirmen, desechen o modifiquen. De hecho, se podrá evaluar la información fácilmente cuando se tenga mayor conciencia de la posición y de la forma de pensar del autor del relato empleado, así como la de cada quien, porque todos reaccionamos diferente ante una misma información. Pero atención, habrá que abordar las cosas con objetividad.
ser conscientes del llamado marco teórico y de las razones que se tienen para adoptarlo, logrando así el cometido del historiador con la ayuda de las ciencias relacionadas, establece los datos mediante la utilización crítica de los materiales que le proporcionan las fuentes, hasta llegar a obtener una comprensión del objeto de su estudio, para que todo ese conocimiento quede sometido a constante examen de los hechos, pero constituyéndose así un acercamiento del pasado y del desarrollo de la humanidad. Señora Prof, terminé las 800 palabras. En el quinto punto se muestra cómo puede dividirse la historia, ya sea por regiones geográficas, propiamente hablando de regiones o provincias, por grupos humanos identificable a través de un periodo más o menos prolongado, sin tener que ver obligatoriamente con una zona geográfica precisa. También hay divisiones por temas o actividades como la historia de la economía, que refiere a las distintas formas en que el hombre ha producido y distribuido los bienes necesarios para su subsistencia o comodidad. Historia política, como el desarrollo propio de un territorio. Historia de la vida cotidiana, que aborda las actividades o costumbres. Historia de la cultura, que puede abordar tipos de artes o de pensamientos. Otra forma de dividir la historia puede ser por periodos o etapas que tengan cierta afinidad interna para facilitar el estudio, aplicable a cualquier tipo de historia, a pesar de las críticas que se pueden llegar a tener cuando se abordan subdivisiones a las mismas, o la influencia del eurocentrismo en las periodizaciones más conocidas como Edad Antigua, Edad Media, la moderna o contemporánea, quedando entonces los criterios de división de la historia tanto por especialidades, grupos humanos o periodos a disposición de la preferencia de uno u otro de los elementos en cuestión, según el aspecto que le interese profundizar al investigador, aunque en opinión del autor va a tener mayor consideración científica aquellas basadas en las grandes formas sociales en sus momentos sucesivos de los pueblos más avanzados y de mayor influencia en el desarrollo general. Hasta aquí el video de esta oportunidad. No olvides usar hilo dental 3 veces a la semana. Nos vemos en la próxima. Cerca del mar, más cerca el Mediterráneo. Turururu.